Siempre creí que un hijo era el mayor regalo de la vida. Que verlo graduado, independiente y victorioso era como cosechar los frutos de años de desvelos, sacrificios y renuncias silenciosas. Yo esperaba cariño, respeto y, al menos, gratitud. Pero aquel día, dentro de mi propia casa, mi único hijo me gritó en la cara: «Te enterraría si pudiera, no sirves para nada». Y si piensas que mi historia termina en ese momento de dolor, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro que te dejará sin aliento. Pero antes, cuéntame una cosa aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal y acompañar otras historias como la mía, que muestran hasta dónde puede llegar la ingratitud y cómo la dignidad siempre encuentra el camino de regreso. Mi nombre es Mercedes Herrera de Salas, tengo 74 años, y durante décadas fui profesora de literatura en Valencia. Viuda de un médico respetado, dediqué cada centavo y cada latido de mi corazón para criar a mi hijo, Esteban. Nunca pensé que un día tendría que ponerme de pie contra él, hasta que la vida me obligó. Nunca olvidaré aquella tarde en que mi mundo se desplomó dentro del propio salón de mi casa en Madrid. Las cortinas de terciopelo estaban cerradas para protegernos del sol, la mesa de mármol relucía bajo las lámparas de cristal y el olor del perfume caro que siempre usaba Esteban impregnaba el aire. Todo parecía sacado de una escena elegante, como esas postales de lujo que aparecen en revistas de decoración, pero mi corazón estaba a punto de quebrarse. Mi hijo se levantó de golpe con su traje italiano ajustado y el reloj suizo brillando en su muñeca, y sin titubeos me lanzó un grito que todavía siento atravesando mis huesos. «Te enterraría si pudiera, no sirves para nada», me dijo con los ojos inyectados de rabia, y yo me quedé paralizada como si el piso de mármol se hubiera vuelto hielo bajo mis pies. No supe qué responder, apenas logré murmurar un tímido «¿Así me hablas, hijo?», que se perdió en el eco de la sala. Esteban golpeó la mesa de caoba con tanta fuerza que las copas de cristal vibraron, y con un desprecio que jamás le había escuchado agregó: «Yo mando ahora, tú no pintas nada en mi vida». Sus palabras no fueron solo un grito, fueron una sentencia, una declaración de guerra contra la mujer que lo había criado sola, renunciando a mis propios sueños. Lo miré de arriba abajo, y lo que vi me dolió más que su insulto. Ahí estaba mi hijo, ese niño al que un día le limpié las lágrimas, ahora transformado en un hombre arrogante que presumía ropa de diseñador y un estilo de vida sostenido con mi sacrificio. Recordé cada euro que invertí en sus estudios, las transferencias que hice a su cuenta de banco para que pudiera viajar, las noches sin dormir pensando si la tarjeta de crédito alcanzaría para cubrir sus gastos en Londres. Todo aquello que yo llamaba amor, él lo convirtió en poder. Frente a mí no había un hijo agradecido, había un extraño que me miraba con soberbia. El silencio que quedó después fue aún más cruel que el grito. Podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo de pared, un sonido que parecía burlarse de mí, recordándome cada minuto que había invertido en su futuro. Me sostuve de la orilla de la mesa porque sentí que mis piernas flaqueaban, pero no quise darle el gusto de verme caer. Esteban regresó a su asiento con un gesto de triunfo, sirviéndose un vaso de vino caro como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia fue peor que cualquier insulto, porque me dejó claro que ya no me veía como su madre, sino como un estorbo que debía callar. Miré alrededor del salón y de pronto nada me pertenecía. Los muebles elegantes que yo había comprado con años de esfuerzo, los cuadros de artistas que colgaban de las paredes, las alfombras persas que un día soñé pisar con mis nietos, todo se volvió ajeno. Esa casa, que durante años fue un refugio lleno de risas y meriendas en el jardín, ahora se sentía como un club privado donde yo no era bienvenida. Me pregunté en silencio en qué momento el lujo se volvió una muralla entre mi hijo y yo. Esteban siguió hablando, aunque apenas lo escuchaba. Sus palabras eran como cuchillos que me atravesaban sin piedad. Hablaba de cuentas conjuntas, de propiedades que según él estaban bajo su control, de dinero que ya no era mío porque lo administraba mejor. Cada frase suya me hacía sentir más pequeña, más atrapada en esa prisión de oro que yo misma había construido. Y mientras él alardeaba de todo lo que había conseguido gracias a mi sacrificio, yo me preguntaba cuándo había perdido la dignidad en medio de tantas transferencias y firmas de papeles. Tragué saliva, me senté despacio en una de las sillas tapizadas en terciopelo y crucé las manos sobre mi regazo. No iba a suplicarle, no iba a llorar frente a él.
Había una parte de mí que aún buscaba al niño que una vez me abrazaba fuerte cuando tenía miedo de la oscuridad, pero lo que vi en sus ojos fue otra cosa, un hombre endurecido por el poder del dinero. Nunca pensé que el banco, las cuentas, las tarjetas y las propiedades que le dejé manejar se convertirían en armas contra mí. Y ahí entendí que la herida no era por el dinero en sí, sino por haber perdido el respeto de quien más debía cuidarme. Respiré hondo, y el aire cargado de perfume caro me revolvió el estómago. Me pregunté en qué momento yo misma había permitido que las apariencias pesaran más que la esencia. Había llenado la casa de lujos pensando que así mi hijo valoraría nuestro esfuerzo, que entendería lo que significa la dignidad de una madre que se parte en 1000 pedazos para que su hijo suba más alto. Pero frente a mí solo había ingratitud, y ese dolor era más fuerte que cualquier deuda bancaria o cualquier cuenta vacía. Me quedé inmóvil, observando la luz que entraba a medias por las rendijas de la cortina, mientras mi mente se llenaba de recuerdos. Lo vi de niño en el jardín, corriendo con la ropa manchada de tierra, y luego lo vi ahora, con su traje impecable, hablando de poder como si la palabra respeto hubiera desaparecido de su diccionario. Quise hablar, pero las palabras no salieron. No porque no las tuviera, sino porque sabía que en ese momento no las escucharía. El silencio se convirtió en mi única defensa, y aunque dolía, también me protegía. Me levanté lentamente, con la cabeza erguida, y caminé hacia mi habitación. No quería que él viera mis lágrimas. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como un recordatorio de que aún tenía fuerzas, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la frente contra la madera y dejé que el llanto saliera en silencio. No supe cuánto tiempo pasé ahí, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a golpes. Solo entendí una cosa: esa herida no sanaría pronto, pero tampoco me derrotaría. Y así terminó aquel día, con el eco de su grito persiguiéndome incluso en mis sueños, y con la certeza amarga de que el lujo que nos rodeaba era solo una fachada para ocultar un vacío más grande. Aún así, algo dentro de mí comenzó a moverse, una semilla de decisión que todavía no entendía, pero que me daría fuerzas en los días que venían. Los días después de aquel grito se volvieron insoportables. El silencio dentro de la casa era más pesado que cualquier palabra de desprecio. Caminaba por los pasillos de mármol como un fantasma, escuchando el eco de mis propios pasos y sintiendo que cada rincón me rechazaba. La suite principal, aquella con ventanas enormes que daban a la Gran Vía y estaba decorada con muebles de diseñador, ahora era territorio exclusivo de Esteban y su novia. A mí me relegó a un cuarto pequeño, oscuro y sin ventilación, donde apenas entraba la luz por una ventana estrecha. Dormía en una cama vieja que chirriaba al moverse, mientras ellos disfrutaban de sábanas de seda en una habitación digna de un hotel boutique. El contraste era brutal. Yo, que había trabajado toda mi vida para darle a mi hijo comodidades y viajes, me veía reducida a un espacio indigno en mi propia casa. Al abrir la puerta de mi cuarto, lo primero que veía era la escalera alfombrada en terciopelo, que llevaba al piso donde ellos vivían entre lujos. Escuchaba sus risas apagadas, las conversaciones sobre restaurantes elegantes y planes de viajes a la costa. Cada palabra suya era un recordatorio de que yo ya no era parte de su mundo, que la dignidad de madre se había convertido en una molestia para él. El silencio de mi habitación me oprimía el pecho, y cada noche lloraba con la almohada empapada, preguntándome cómo podía haber criado a alguien que me trataba de esa manera. Una tarde decidí ir al supermercado de la esquina para distraerme. Tomé mi bolso de cuero, que aunque estaba gastado todavía conservaba un aire elegante, y metí dentro mi tarjeta de crédito. Recuerdo el alivio que sentí al llenar el carrito con pan, leche y un ramo de flores baratas, como si quisiera aferrarme a un gesto de normalidad. Pero al llegar a la caja, la cajera me dijo con voz baja: «Lo siento, está rechazada». El mundo me dio vueltas. Volví a intentarlo, convencida de que debía ser un error, pero la pantalla insistía: «Transacción denegada». Sentí la mirada curiosa de las personas detrás de mí, y con las manos temblorosas dejé todo en la banda. Caminé de regreso con el corazón encogido, abrazando mi bolso como si me protegiera del ridículo. Esa noche revisé mis papeles. Abrí la caja donde guardaba documentos y comprobantes, y de pronto la realidad me golpeó como una bofetada: la cuenta bancaria estaba vacía. Esteban había transferido todo a una cuenta conjunta que ahora controlaba él. Ni un euro me pertenecía ya. Me senté frente al espejo del baño, con los azulejos italianos reflejando mi rostro desencajado.
Mis dedos se aferraron al borde del lavabo mientras las lágrimas caían sin permiso. Me quitaste el respeto, hijo, pero no me quitarás la dignidad, murmuré, intentando convencerme a mí misma de que todavía tenía algo por defender. La madrugada se me hizo eterna. Desde mi cuarto podía escuchar la música suave que venía de la planta alta, las copas chocando, el murmullo de un spa de lujo improvisado en nuestra propia casa. Su novia había transformado la suite en un espacio de revista, con velas aromáticas, batas de seda y perfumes caros que llenaban el aire. Yo, en cambio, apenas tenía un cajón donde guardar mi ropa. El contraste era tan doloroso que me parecía una burla del destino. Cerré los ojos e intenté dormir, pero la imagen de mi hijo sonriendo mientras me arrebataba todo no me dejó descansar. Me levantaba temprano para evitar verlo. Bajaba a la cocina, servía un café en una taza de porcelana que todavía conservaba de mi ajuar de boda, y lo bebía mirando por la ventana hacia el jardín. Ese jardín había sido mi refugio, lleno de rosas blancas y un banco de hierro donde pasé tardes enteras leyendo. Ahora estaba descuidado, con la fuente apagada y las flores marchitas. Esteban nunca entendió que el valor de una casa no está solo en sus propiedades o en el dinero invertido, sino en los recuerdos que sostienen cada rincón. Verlo así, abandonado como yo, me hizo sentir que ambos éramos desechables para él. La humillación no paraba ahí. Un día, mientras doblaba mi ropa, escuché a Esteban hablar por teléfono en el pasillo. Su voz estaba cargada de arrogancia. Mi madre ya no tiene acceso a nada, yo manejo todas las cuentas y las propiedades. Ella no entiende de finanzas, y yo sé cómo multiplicar el dinero. Sentí que me faltaba el aire. Me escondí detrás de la puerta y lo escuché presumir como si yo fuera un estorbo más en su vida. La sangre me hervía, pero me contuve. No quería darle la satisfacción de verme débil, aunque por dentro me estuviera rompiendo en pedazos. Esa misma tarde lo enfrenté en la cocina. Él estaba sirviéndose un vaso de vino en una copa de cristal tallado. «Esteban, necesito mi tarjeta de crédito, necesito disponer de mi dinero», le dije con la voz firme aunque el corazón me temblaba. Me miró de arriba abajo, con un gesto frío. «Ese dinero ahora lo administro yo. Tú no lo sabes usar. Déjalo en mis manos y no te faltará nada». Fue como recibir otra bofetada. No respondí, solo asentí y me retiré con la cabeza en alto, porque sabía que cualquier discusión terminaría en más insultos. Esa noche recé en silencio. Me arrodillé junto a la cama y pedí fuerzas para no rendirme. No sabía aún cómo, pero estaba segura de que no podía dejar que mi vida se redujera a esa oscuridad. Entre lágrimas recordé a mi esposo, sus consejos sobre dignidad y respeto, y supe que en algún lugar de mí todavía quedaba un poco de fuerza. «Mercedes», me dije al mirarme en el espejo agrietado, «esta guerra apenas comienza». Con el amanecer, la casa amaneció tranquila, pero el silencio seguía siendo tan opresivo como la noche. Los rayos de sol entraban por la ventana estrecha de mi cuarto y dibujaban líneas doradas en el suelo. Me vestí despacio, guardando cada movimiento como si fuera parte de un ritual. Al mirar por última vez ese pequeño espacio que me habían impuesto, juré que no iba a quedarme atrapada ahí para siempre. Algo dentro de mí comenzaba a despertar, una semilla que todavía no sabía cómo florecería, pero que me impulsaba a resistir. Después de tantos días de silencio, sentí la necesidad de salir de esa casa que ya no parecía mía. Tomé mi bolso de cuero, me puse un abrigo largo y decidí viajar a Salamanca para visitar a Teresa, mi amiga de toda la vida. El tren partió temprano y mientras el paisaje corría por la ventana, yo repasaba en mi cabeza cada palabra cruel de Esteban. Llevaba la dignidad herida, pero también la esperanza de encontrar en Teresa un poco de consuelo. El traqueteo del vagón se mezclaba con mi respiración entrecortada, y cuando finalmente llegué, la ciudad me recibió con un aire frío que me recordó que todavía estaba viva, aunque adolorida. Teresa me abrió la puerta de su casa con una sonrisa que escondía preocupación. Su hogar era un reflejo de ella, cálido, elegante sin excesos, con un jardín pequeño pero lleno de flores cuidadas con amor. Me condujo al salón, donde una mesa de madera estaba puesta con café servido en porcelana francesa y un plato de galletas recién horneadas. El aroma dulce llenó el aire, y por un instante sentí que mis hombros se aligeraban. Me senté frente a ella, y cuando nuestras miradas se cruzaron, las lágrimas que había contenido durante semanas comenzaron a brotar sin control. «Mercedes, ¿qué pasó?».
Me preguntó con voz temblorosa, apretando mi mano con fuerza. No pude responder de inmediato. Era como si las palabras se atoraran en mi garganta. Finalmente, logré decir, mi hijo me arrebató todo. El dinero, las cuentas, hasta el respeto. Me habla como si fuera una extraña. El dolor me quebró la voz, pero no quise detenerme. Teresa escuchaba en silencio, sus ojos empañados reflejaban mi sufrimiento. A cada palabra que pronunciaba, sentía que me vaciaba, que dejaba salir un peso que me estaba hundiendo. Ella suspiró hondo y se llevó una mano al pecho. Siempre supe que Esteban tenía ambición, Mercedes, pero nunca imaginé que llegara tanto. No es solo avaricia, es crueldad. Su frase cayó como un golpe en mi corazón, porque era la confirmación de algo que yo misma ya había sospechado. Me quitó la suite, me mandó a un cuarto oscuro, bloqueó mis tarjetas de crédito y vació mis cuentas bancarias. Me mira como si yo no fuera nadie, respondí, sintiendo el calor de la taza en mis manos, tratando de aferrarme a ese instante de humanidad. Teresa guardó silencio unos segundos y luego dijo con firmeza, ¿y qué vas a hacer? No puedes quedarte con los brazos cruzados. La miré sorprendida, porque hasta ese momento yo no había pensado en enfrentar a Esteban, solo en sobrevivir a sus humillaciones. No lo sé, Teresa. Tengo miedo. Es mi hijo, pero siento que me odia. Ella negó con la cabeza. No es odio, es poder. Y si no marcas un límite ahora, se llevará hasta lo poco que te queda de dignidad. Sus palabras me calaron hondo, como si abrieran una herida, pero también despertaron una fuerza que creía dormida. Miré alrededor de su salón, tan diferente al mío. No había cuadros caros ni muebles de diseñador, pero cada rincón respiraba paz. Flores frescas en un jarrón de cristal, un tapete colorido y cortinas sencillas que dejaban pasar la luz. Me di cuenta de que no se necesita lujo para sentir pertenencia, se necesita amor. Y eso era justamente lo que me faltaba en mi casa. El contraste me dolió, pero también me iluminó. Entendí que lo que Esteban me había arrebatado en bienes materiales, yo todavía podía recuperarlo en dignidad. Teresa me llevó al jardín y nos sentamos bajo una pérgola cubierta de rosas. El aire fresco de Salamanca me acariciaba el rostro, y por primera vez en semanas, respiré sin sentir un nudo en el pecho. Mercedes, prométeme algo, me dijo, no permitas que él siga aplastándote. Haz lo que tengas que hacer. Me quedé mirando las flores y respondí con voz baja, lo que una madre nunca debería hacer, enseñarle a su hijo que no todo se compra. La frase salió de mis labios como una revelación, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y esperanza. No quiero que sufras más, añadió Teresa, apretando otra vez mi mano. Pero también sé que no eres de las que se rinden. Me quedé en silencio, porque en el fondo sabía que tenía razón. Había soportado humillaciones, pero dentro de mí aún ardía una chispa que no se había apagado. Esteban siempre fue ambicioso, pero ahora es cruel, susurró, como si temiera nombrar lo que yo ya sabía. Su voz me acompañó como un eco mientras regresábamos al salón, y cada palabra suya se clavaba en mí como un recordatorio de que debía reaccionar. Al caer la tarde, nos despedimos con un abrazo largo, de esos que sostienen más que 1000 palabras. Me quedé con el aroma de su perfume floral y con la sensación de que no estaba tan sola como pensaba. Caminé hacia la estación con pasos lentos, dejando que la brisa fría me despejara la mente. Sentía que había abierto una herida frente a Teresa, pero también que había encontrado la semilla de una decisión. Ya no era solo una víctima de la avaricia de Esteban, empezaba a vislumbrar la posibilidad de recuperar mi vida. Durante el viaje de regreso a Madrid, me quedé mirando por la ventana del tren mientras las luces de los pueblos pasaban como destellos lejanos. Pensaba en cada palabra de Teresa, en cada lágrima que había derramado en su mesa de café. Cerré los ojos y me prometí que no permitiría que mi historia terminara en un cuarto oscuro de mi propia casa. Tal vez aún no sabía cómo, pero intuía que algo dentro de mí había cambiado. Y con esa certeza, el ruido del tren se volvió más llevadero, como si me llevara hacia una nueva batalla que ya no pensaba evitar. El regreso a Madrid fue pesado, no solo por el viaje, sino por la carga que traía en el pecho. Al abrir la puerta de la casa, me recibió un silencio áspero, tan distinto al calor que había sentido en Salamanca. Todo estaba en su lugar, impecable como siempre. El salón con sus muebles de diseñador,
la lámpara de cristal colgando del techo, las cortinas de terciopelo cubriendo la luz. Pero ya no me engañaba. Ese lujo no era mío, era la máscara de Esteban. Subí despacio las escaleras alfombradas, y cada paso me recordó que vivía como una intrusa en la misma casa que había construido con mi esposo. Esa noche apenas dormí. En mi cuarto estrecho, con el colchón hundido y las paredes húmedas, repasaba las palabras de Teresa. Me había dicho que no me quedara cruzada de brazos, que debía marcar un límite. Cerré los ojos y me pregunté si tendría la fuerza para hacerlo. El rostro de Esteban aparecía en mi mente una y otra vez, primero como el niño que alguna vez abrazó mi cintura con ternura, luego como el hombre que me gritó con desprecio. Era la misma persona, pero ya no quedaba rastro del hijo que conocí. El amanecer me encontró con la decisión tomada. Iba a enfrentar lo que fuera necesario. A primera hora caminé hasta la oficina del abogado don Ramiro Lozano. El despacho olía a cuero nuevo y madera pulida, y las paredes estaban cubiertas con diplomas enmarcados y fotografías en congresos elegantes. Me hizo pasar a una sala amplia con un escritorio de caoba y una lámpara Swarovski que iluminaba los papeles con un brillo casi teatral. Me ofreció un vaso de agua en un cristal pesado, pero yo apenas pude tomar un sorbo. Estaba nerviosa, consciente de que ese paso cambiaba el rumbo de mi vida. Mis manos temblaban, pero no retrocedí. «Doña Mercedes, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó Ramiro, con esa voz pausada que parecía medir cada palabra. Lo miré directo a los ojos y le conté lo sucedido, cómo Esteban había vaciado mis cuentas, cómo me había quitado el acceso a mis tarjetas de crédito, cómo me había relegado a un cuarto oscuro en mi propia casa. Él escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta de cuero. Al terminar, suspiró y se quitó los lentes. «¿Está segura de que quiere enfrentar a su propio hijo? No será fácil. Podría desgastarla más de lo que imagina». Sentí un calor subir a mis mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia. «Más que segura», respondí con voz firme. «Ya no hay marcha atrás. Si no lo hago, me hundo del todo». Ramiro asintió lentamente, como si mi respuesta le confirmara lo que ya sospechaba. Abrió una carpeta y me mostró algunos documentos, explicando que había recursos legales que yo podía usar, cláusulas que Esteban desconocía y que me daban un margen de acción. Mientras hablaba, yo pensaba en todas las veces que firmé papeles confiando en que mi hijo manejaría bien las finanzas. Esa confianza era ahora mi mayor herida, pero también mi única arma. Cuando salí del despacho, el aire frío de la calle me golpeó de frente. Caminé por la acera entre boutiques de lujo y agencias de viajes que exhibían carteles de destinos exóticos. Vi un escaparate con bolsos de diseñador y relojes brillantes, y sentí un nudo en el estómago. Todo eso era parte del mundo de Esteban, un mundo que yo misma había financiado con transferencias y ahorros, creyendo que lo hacía por amor. Pero mientras observaba esos objetos caros detrás del cristal, entendí que el verdadero lujo que necesitaba no era material, era recuperar mi respeto, mi dignidad, mi voz. Llegué a casa con pasos firmes. Esteban estaba sentado en el salón, revisando su celular mientras bebía un whisky en un vaso de cristal. Me miró apenas, con esa indiferencia que dolía más que un insulto. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista. «Arreglando asuntos míos», respondí seca, y seguí de largo hacia mi cuarto. Por primera vez en semanas no me sentí derrotada. Sabía que tenía un plan, y aunque todavía estaba en sus primeras páginas, ya me daba fuerza para resistir sus desplantes. Esa noche dormí mejor, con la certeza de que había dado el primer paso. Al día siguiente desayuné sola en la cocina. Preparé café y lo serví en una taza de porcelana con un borde dorado que aún conservaba intacto. Mientras lo bebía, pensé en el jardín marchito, en las rosas blancas que un día cuidé con tanto esmero. Era como yo, descuidadas, olvidadas, pero aún vivas. Me prometí que iba a resurgir, aunque me costara lágrimas, aunque tuviera que pelear contra el mismo hijo que un día fue mi orgullo. Había tomado la primera decisión, y eso ya marcaba la diferencia. Durante las siguientes horas, evité todo enfrentamiento directo con Esteban. Preferí el silencio, no por miedo, sino por estrategia. Me dediqué a observarlo, a escuchar sus llamadas, a entender cómo se movía su mundo de cuentas conjuntas, transferencias y propiedades. Me di cuenta de que él se creía intocable, y esa confianza sería su mayor debilidad.
Guardé cada detalle como si fueran piezas de un rompecabezas que tarde o temprano completaría. Sentía el corazón acelerado, pero también una calma nueva, como si por fin estuviera recuperando el control de mi propia historia. Me senté en la cama esa noche y repasé lo vivido. El grito de Esteban seguía persiguiéndome, pero ahora ya no me dejaba temblando. Lo escuchaba como un eco lejano, una advertencia de lo que había sido, no de lo que seguiría siendo. Cerré los ojos y recordé el rostro de Teresa, sus palabras firmes, su mirada llena de verdad. Sabía que este camino sería doloroso, pero también supe que no estaba sola. Y con ese pensamiento, mi corazón descansó por primera vez en mucho tiempo. ¿Y tú, crees que el dinero puede cegar tanto a un hijo al punto de humillar a su propia madre? El ambiente en la casa cambió después de mi visita al abogado. Yo lo sentía aunque nadie lo dijera. Esteban empezó a llenar el apartamento con amigos que presumían relojes suizos, trajes de diseñador y copas de vino francés. Los escuchaba desde mi cuarto, riendo a carcajadas, como si vivieran en un club privado en lugar de una casa familiar. Cada vez que pasaba por el salón, veía botellas vacías sobre la mesa de mármol, ceniceros de cristal y restos de cenas que olían a restaurantes elegantes. Y en medio de ese lujo improvisado, yo me sentía una intrusa en mi propio hogar, caminando entre sombras que no me pertenecían. Una noche, decidí salir de mi cuarto para tomar un vaso de agua. La luz del salón estaba encendida y lo vi de espaldas, levantando su copa frente a sus invitados. «Esta casa es mía, todo lo que ven aquí es mío», decía con una seguridad que me heló la sangre. Me escondí detrás de la puerta, con las manos temblando. Escuché cómo hablaba de propiedades, de transferencias y de negocios que nunca existieron, como si necesitara impresionar a esa gente. Nadie lo cuestionaba, todos lo aplaudían. Yo mordí mis labios para no llorar, porque en ese momento entendí que no solo había perdido a mi hijo, también había perdido la paz de mi hogar. Me quedé quieta, observando los cuadros de artistas que decoraban las paredes, las lámparas de cristal que lanzaban destellos sobre las copas. Todo brillaba, todo parecía elegante, pero para mí eran sombras, adornos vacíos que no podían esconder la podredumbre en el corazón de Esteban. Recordé las noches en que el apartamento se llenaba de música suave, cuando yo cocinaba algo sencillo y él me ayudaba a poner la mesa. Ahora, esas memorias parecían burlarse de mí. El lujo se había convertido en su disfraz, y yo apenas era un fantasma que lo miraba desde la oscuridad. Decidí volver a mi cuarto, pero antes escuché algo que me partió el alma. Uno de sus amigos preguntó: ¿Y tu madre? ¿Sigue viviendo aquí? Esteban soltó una carcajada que me desgarró. Sí, ahí anda, la vieja que vive aquí por lástima. No se preocupa por nada, yo me encargo de todo. Las risas de los demás retumbaron en mi cabeza como martillazos. Me llevé una mano al pecho, tratando de contener un dolor que no se calmaba con nada. Esa humillación pública, aunque solo fueran sus amigos, me dolió más que cualquier insulto directo. Regresé a mi cuarto con pasos lentos, como si cada palabra del pesara toneladas. Encendí la lámpara de buró, y la luz amarillenta iluminó mis manos temblorosas. Me senté en la cama, abracé mi almohada y dejé que las lágrimas corrieran sin freno. ¿Cómo llegamos a esto?, me repetía una y otra vez. No era solo que me hubiera quitado las cuentas, las tarjetas o las propiedades. Era la crueldad de haberme despojado también de mi lugar como madre. Esa noche me prometí que no volvería a escuchar esas palabras sin hacer algo al respecto. El día siguiente amaneció con el mismo silencio pesado de siempre. Caminé hacia la cocina y me encontré con copas sucias, platos amontonados y el olor agrio de cigarro mezclado con perfume caro. Lavé los trastes como autómata, pensando en cómo la vida me había reducido a eso, limpiar los excesos de mi hijo, como si yo fuera la servidumbre. Pero al secar una copa de cristal tallado, me miré en el reflejo y me dije en voz baja: no eres una criada, eres Mercedes Herrera, y todavía tienes dignidad. Ese simple pensamiento me sostuvo el resto del día. Por la tarde, escuché cómo Esteban hablaba por teléfono desde la sala. Todo está bajo control, yo manejo las finanzas, las cuentas y la herencia de mi padre. Mi madre no tiene voz ni voto en nada. Cerré los ojos y apreté los puños. La manera en que se apropiaba de todo lo que construimos me revolvía el estómago. Quise salir y enfrentarlo, gritarle que esa herencia no era un juego, pero me contuve. No era el momento. Aprendí a guardar silencio no por debilidad,
sino porque estaba preparando cada palabra que más adelante lo haría caer. Esa noche, el apartamento parecía aún más ajeno. Me encerré en mi cuarto y encendí una vela aromática que había traído de Salamanca, regalo de Teresa. El olor dulce me recordó que todavía existían espacios donde podía sentir paz. Me senté a escribir en una libreta de tapas duras, como si cada palabra que anotaba me ayudara a ordenar mis pensamientos. Escribí sobre la humillación, sobre el lujo que me rodeaba y que se había vuelto una cárcel, sobre la dignidad que me resistía a perder. Y mientras escribía, comprendí que no estaba derrotada. Estaba resistiendo en silencio. Al acostarme, escuché risas y música proveniente de la planta baja. Cerré los ojos y respiré hondo. En medio de ese ruido ajeno, encontré un rincón de calma dentro de mí. Sabía que esas sombras del apartamento no durarían para siempre, que algún día esa misma gente que hoy lo aplaudía sería testigo de su caída. Y yo estaría ahí, no como víctima, sino como mujer que recuperó lo que le habían arrebatado. Decidí ir al banco una mañana gris, buscando recuperar aunque fuera un poco de control sobre mi vida. Caminé con pasos firmes, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. El edificio era imponente, con pisos de mármol pulido y ventanales enormes que dejaban entrar la luz del sol. Los empleados vestían trajes elegantes y caminaban de un lado a otro con papeles en carpetas de cuero. Me senté frente al escritorio del director, un hombre de mirada evasiva que ya parecía saber lo que iba a decir. «Vengo a retirar fondos de mi cuenta», pedí con voz firme, intentando sonar segura, aunque la garganta se me cerraba. Él hojeó mis papeles y después me miró con incomodidad. «Doña Mercedes», su hijo movió todo el dinero a una cuenta conjunta. «Usted ya no tiene acceso a nada». Al escuchar eso, mis manos se helaron. «¿Cómo que no tengo acceso? Ese dinero es fruto de mi vida entera», alcancé a decir con un hilo de voz. El hombre bajó la mirada y repitió con frialdad: «Lo lamento, pero ya no hay fondos disponibles a su nombre». Sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies. Mi esfuerzo de años, mis ahorros, todo había desaparecido con un par de transferencias que firmé confiada en mi hijo. Salí del banco como un fantasma, caminando entre escaparates de joyerías que brillaban con diamantes imposibles de alcanzar. El contraste era cruel. Afuera todo resplandecía en vitrinas de lujo, mientras yo me sentía vacía, como si me hubieran arrancado el alma. Miraba los relojes suizos y los bolsos de diseñador con rabia contenida. ¿De qué servía tanto lujo si por dentro estaba rota? Caminé sin rumbo hasta llegar a un café pequeño, pedí un té y lo sostuve con las manos temblorosas. La taza de porcelana caliente fue mi único consuelo en ese momento. Al regresar a casa, Esteban estaba en el salón, acomodado en el sillón de piel, hojeando una revista de viajes. Me miró apenas y preguntó con tono burlón: «¿Qué tal en el banco?». Sentí que la sangre me hervía, pero respondí con calma: «Lo sé todo. Te llevaste mis ahorros, mis cuentas, mis tarjetas de crédito». Él sonrió y se encogió de hombros. «Yo administro mejor que tú. Tú ya no entiendes de finanzas. Mamá, deja que yo me encargue». Ese mamá sonó tan vacío que dolió más que si no me hubiera llamado así. Me encerré en mi cuarto, pero el aire estaba tan denso que apenas podía respirar. Encendí la lámpara y observé mi reflejo en el espejo agrietado. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero también vi algo nuevo, una chispa de coraje que no había notado antes. Toqué con la mano el cajón donde aún guardaba papeles viejos, escrituras, testamentos y cartas. Pensé en lo ingenua que fui al dejarlo manejar todo, en cómo confundí amor con confianza ciega. Sentí un nudo en la garganta, pero también una voz interior que me decía: «Todavía no está todo perdido». Esa noche casi no probé bocado. Escuchaba desde la planta alta el sonido de copas chocando, risas y música suave. Ellos vivían como si estuvieran en un hotel boutique, mientras yo sentía que mi vida se desmoronaba. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama con una libreta en las manos. Empecé a escribir lo que me había pasado ese día, cada detalle, cada palabra. Era como dejar un registro, como prepararme para una batalla. Mis lágrimas caían sobre el papel, pero no las borré. Quería que quedaran ahí, como testigos de mi dolor. El siguiente amanecer me encontró sentada en la cocina, con una taza de café entre las manos. El silencio era pesado, apenas roto por el sonido del reloj de pared.
Esteban bajó con su novia, vestidos con ropa elegante, listos para salir. Me miraron como si fuera invisible. Volvemos tarde, tenemos cena en un restaurante elegante, dijo ella, mientras se ajustaba un collar de perlas. Sentí una punzada en el pecho, pero guardé silencio. Cuando salieron, el eco de la puerta al cerrarse me recordó que estaba sola, completamente sola. Decidí recorrer la casa, como si buscara fuerzas en los rincones que aún me pertenecían. Pasé por el jardín abandonado, las rosas marchitas eran un espejo de mi ánimo. Toqué la fuente apagada, recordando cuando mi esposo y yo la mandamos poner como símbolo de vida y abundancia. Ahora era solo piedra seca. Subí a la biblioteca, donde los libros seguían intactos en los estantes de madera. Ahí, en medio de ese silencio, comprendí que Esteban podía quitarme el dinero, pero no podía arrancarme mi memoria ni mi historia. Y eso me dio un respiro. La noche volvió con su carga de sombras. Me acosté y cerré los ojos, pero la frase del director del banco no dejaba de repetirse: ya no tiene acceso a nada. Era como una sentencia grabada en mi cabeza. Giré sobre la cama y abracé la almohada. Me dolía cada rincón del cuerpo, pero lo que más me pesaba era el vacío de mi corazón. Aún así, en medio de esa oscuridad, me hice una promesa. Un día iba a recuperar lo que me arrebató, aunque tuviera que luchar contra mi propio hijo. Con esa idea en la mente, dejé que el sueño me venciera poco a poco. El murmullo lejano de voces y copas desde la planta alta me arrulló como un recordatorio cruel de lo que estaba pasando. Pero ya no lloré como antes. En su lugar, sentí que algo se encendía en mí, una decisión que todavía no tenía forma, pero que pronto me llevaría a actuar. Y con ese pensamiento, la oscuridad dejó de ser tan pesada. La invitación llegó en un sobre blanco, con letras doradas y un aroma a perfume caro que no me pertenecía. Esteban organizaba una cena en un restaurante elegante de Madrid, de esos donde las lámparas de cristal cuelgan como joyas y las paredes están cubiertas de espejos. No me sorprendió que no fuera yo quien lo recibiera en mano, sino la empleada de la casa. Abrí el sobre con cuidado, y lo primero que pensé fue que era una farsa. Invitarme no era un gesto de amor, era un acto de control. Me arreglé lo mejor que pude, con un vestido sencillo y un abrigo que había usado demasiados inviernos, y caminé hasta el lugar con el corazón encogido. Cuando entré, los meseros vestidos de negro me guiaron hasta una mesa lateral, lejos del centro, casi junto a la salida. Desde ahí podía ver a Esteban y a su novia en la mesa principal, rodeados de amigos que lucían relojes suizos y bolsos de diseñador. Había copas de vino francés que brillaban bajo la luz dorada, platos servidos con precisión de un spa de lujo convertido en restaurante, y risas que rebotaban en las paredes. Me senté en silencio, sintiendo como la sangre me hervía de impotencia. Yo era la madre, y me habían colocado como si fuera una desconocida. Traté de mantener la calma, aunque mi estómago se revolvía con cada mirada de desprecio. Vi cómo la novia de Esteban levantaba su copa con un collar de esmeraldas que seguramente se había pagado con dinero de mis cuentas. Sus dedos adornados con anillos brillantes acariciaban la copa como si estuviera celebrando una victoria personal. Esteban la observaba con orgullo, y de pronto me miró a mí. Se inclinó hacia ella y murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero ambos rieron con complicidad. Sentí que el aire se me iba. No era solo indiferencia, era burla. Un mesero se acercó y me sirvió agua en un vaso pequeño. Miré alrededor y noté que las demás mesas tenían botellas de vino, entradas costosas y postres servidos con delicadeza. La mía estaba vacía. Fue como si me recordaran a cada instante que yo no pertenecía a ese mundo. Recordé el banco, las cuentas conjuntas, las transferencias que Esteban había movido sin que yo supiera. Ese lujo que me rodeaba era comprado con el sacrificio de mi vida entera, y ahora me colocaban en la esquina como si no valiera nada. En un momento, Esteban se levantó para brindar. Golpeó su copa de cristal y sonrió con seguridad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme, por ser parte de este nuevo capítulo de mi vida. Su voz era firme, casi ensayada, y todos lo aplaudieron. Yo me quedé quieta, mirando sus gestos, reconociendo en él la soberbia que lo consumía. Y también, dijo de pronto, quiero que conozcan a mi madre. Está por allá, al fondo. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí el peso de esas miradas como una ola que me ahogaba. Me puse de pie con torpeza, intentando mantener la dignidad.
Buenas noches, murmuré, apenas audible. Un par de aplausos tímidos resonaron, pero la mayoría regresó la atención a Esteban. Él, satisfecho, retomó su lugar en el centro. En ese instante entendí que me había usado como adorno, como parte de la decoración, no como madre. Regresé a mi silla y bebí un sorbo de agua, conteniendo las lágrimas. El ruido del restaurante, los cubiertos chocando contra los platos, la música suave de piano de fondo, todo se volvió insoportable. La cena avanzó y yo seguía ahí, invisible. Veía cómo los meseros servían carne importada, botellas de champán francés, postres cubiertos de oro comestible. En mi mesa apenas había pan duro. Cada detalle era una bofetada disfrazada de elegancia. Pensé en Teresa, en su jardín sencillo, en su mesa con café en porcelana francesa y galletas recién horneadas. Allá me había sentido persona. Aquí, rodeada de lujo, me sentía basura. Cuando terminó la velada, Esteban se acercó finalmente. Su perfume caro invadió el aire. «Mamá, quédate callada, no incomodes a mis amigos», me dijo en voz baja, con una sonrisa que a los demás parecía cordial, pero que para mí era un látigo. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no se las regalé. Solo asentí, con la cabeza erguida. «Claro, hijo», respondí. La palabra hijo me supo amarga en la boca, como si estuviera llamando así a un desconocido. Me levanté antes que todos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, la noche madrileña estaba fría, con luces que iluminaban las calles y coches lujosos estacionados frente al restaurante. Respiré hondo y dejé que el aire helado limpiara mi pecho. Sentí que cada paso que daba me alejaba un poco más de la humillación, aunque la herida seguía abierta. No me di por vencida. Sabía que algún día esa escena sería recordada, no como su triunfo, sino como el inicio de su caída. Esa noche, ya en mi cuarto oscuro, abracé la almohada y lloré en silencio. Pero entre las lágrimas, una idea empezó a crecer. No sabía todavía cómo, pero tenía claro que no volvería a permitir que me trataran como un adorno más de sus cenas. Ese lujo que tanto presumía iba a volverse su mayor ruina. Y yo estaría ahí para verlo. Esa noche, después de la cena en el restaurante elegante, regresé a casa con un vacío que me quemaba por dentro. No encendí la luz del cuarto, solo me dejé caer en la cama, escuchando el eco de las risas de Esteban y su novia aún resonando en mi cabeza. Cerré los ojos, y en ese silencio oscuro, algo se quebró dentro de mí. Sentí rabia, sentí humillación, pero también sentí una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. No podía seguir permitiendo que me tratara como una sombra, como un mueble olvidado entre sus lujos. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué un sobre amarillento que llevaba años guardado. Era el testamento de mi difunto esposo, un documento que había mantenido en secreto incluso para Esteban. Lo coloqué sobre la cama y pasé mis dedos sobre las letras descoloridas. Ahí estaban las cláusulas que aseguraban mi derecho a las propiedades, a las cuentas y a la herencia que Esteban creía suyas. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. «No todo el oro brilla en tus manos, hijo», murmuré en voz baja. Por primera vez en semanas. No lloré. El tic-tac del reloj de pared marcaba la medianoche, como si contara los segundos hacia un cambio inevitable. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero no era miedo, era la chispa de la venganza. Me levanté, encendí la lámpara y desplegué los papeles sobre la mesa. Revisé cada línea con cuidado, anotando detalles en mi libreta de tapas duras. Descubrí que Esteban había vivido de ilusiones, creyendo que lo controlaba todo, cuando en realidad no sabía la mitad de lo que esos documentos escondían. Era como mirar un tablero de ajedrez donde, por primera vez, yo llevaba la ventaja. Al amanecer, el apartamento estaba en silencio. Me serví un café en mi taza de porcelana favorita, la que siempre usaba en días importantes. Mientras lo bebía, pensé en el contraste entre la vida de Esteban, rodeada de copas de cristal y viajes con su novia, y la mía, hecha de recuerdos y dignidad. El café me supo más fuerte que nunca, como si me estuviera devolviendo el aliento. «Esto apenas empieza», me dije, y guardé el testamento de nuevo en el sobre, segura de que pronto sería mi mejor arma. Decidí visitar a Teresa esa misma tarde. Caminé hasta su casa en Salamanca y ella me recibió con un abrazo largo, de esos que sostienen las lágrimas sin necesidad de palabras.
Me sirvió café en porcelana francesa y escuchó cada detalle de lo que había encontrado en el testamento. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Mercedes, esto cambia todo. Tienes en tus manos una oportunidad. Asentí con calma, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. Sí, Teresa. Ahora entiendo que el lujo de Esteban no es más que humo. Yo tengo el fuego real. Pasamos horas conversando en su jardín, entre las rosas que aún florecían a pesar del frío. El aroma de la tierra húmeda me dio paz, pero también me recordó que debía regresar a mi propia batalla. Me despedí de Teresa con un beso en la mejilla y una promesa silenciosa. Volvería a contarle el día en que Esteban finalmente entendiera que la dignidad de una madre no se pisa. Caminé de regreso con pasos firmes, como si ya no fuera la mujer rota que salió del restaurante, sino alguien nueva, alguien que había encontrado un motivo para levantarse. Esa noche, ya en mi cuarto, escuché nuevamente a Esteban y su novia riendo en la planta baja. Cerré los ojos y, en lugar de llorar, sonreí. Me repetí a mí misma, no tienen idea de lo que viene. El lujo que tanto presumían estaba construido sobre un terreno frágil, y yo tenía las llaves para derrumbarlo. Guardé los documentos bajo la almohada, como un secreto que me acompañaría en mis sueños. Dormí profundamente, con una calma que no sentía desde hacía meses. A la mañana siguiente, me crucé con Esteban en la cocina. Él vestía ropa de diseñador, con un reloj que brillaba bajo la luz de la ventana. Me miró con desdén y dijo: «Hoy cenamos en un club privado, no me esperes». Yo lo observé en silencio, sin necesidad de responder. Mientras se marchaba, pensé, algún día, no muy lejano, toda esa fachada se derrumbará frente a tus propios ojos. Fue un pensamiento duro, pero me dio fuerza. Regresé a mi cuarto y abrí la ventana. El aire frío de Madrid me golpeó el rostro, y por primera vez lo sentí como un aliado. Miré el cielo gris y pensé que ese mismo gris se transformaría pronto en luz. La chispa ya estaba encendida. Solo necesitaba paciencia, estrategia y la certeza de que lo que hacía no era venganza por orgullo, sino justicia por respeto. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, recé en silencio. No pedí riquezas ni lujos, solo pedí valor. Porque sabía que lo que venía iba a ser doloroso, pero también sabía que cada paso me acercaba a recuperar lo que era mío. Cerré los ojos y, en medio del silencio, me prometí que esta vez no habría retroceso. ¿Y tú? ¿Soportarías humillaciones en silencio o tendrías el valor de enfrentar a tu propio hijo, aunque eso significara perderlo para siempre? La mañana después de descubrir la fuerza que guardaba en aquel testamento, desperté con una claridad distinta. Abrí los ojos en mi cuarto estrecho y húmedo, pero ya no lo vi como una celda, lo vi como el lugar donde empezaba mi contraataque. Me levanté temprano, me vestí con un abrigo sencillo y tomé el sobre que escondía mis documentos. Mientras bajaba por las escaleras alfombradas, escuché la risa de Esteban desde la sala. Me detuve un segundo y lo observé. Ahí estaba, recostado en el sillón de piel, con un vaso de whisky en la mano y los ojos fijos en su celular. Parecía el dueño del mundo, y ni sospechaba que su reino estaba a punto de tambalearse. Decidí no decir nada. Crucé la sala con paso firme y salí a la calle. El aire frío de Madrid me dio un golpe que me devolvió fuerzas. Caminé hasta la oficina de don Ramiro Lozano, mi abogado, con cada paso marcando un latido de decisión. El edificio donde trabajaba era sobrio pero elegante, con ventanales amplios y una recepción decorada con mármol gris. Al llegar a su despacho, el aroma a cuero y los detalles de caoba me hicieron sentir que había entrado en territorio seguro. Toqué la puerta, y cuando escuché su voz invitándome a pasar, supe que ya no había vuelta atrás. Coloqué el sobre su escritorio. Ramiro levantó la ceja, curioso. «¿Qué trae ahí, doña Mercedes?», preguntó con tono profesional. Lo abrí con calma, saqué el testamento y lo extendí frente a él. Sus ojos recorrieron las líneas con atención, y poco a poco su expresión cambió. «Esto cambia todo», murmuró. Sentí un cosquilleo recorrerme la espalda, como si cada palabra suya confirmara mi intuición. «¿Se da cuenta de lo que significa? Usted tiene más poder del que cree, mucho más del que su hijo imagina». Asentí con serenidad, aunque por dentro sentía que mi corazón quería salirse del pecho. Ramiro acomodó sus lentes y me miró fijo.
Este documento le permite reclamar propiedades y cuentas que nunca dejaron de ser suyas. Esteban se siente intocable, pero en realidad está caminando sobre un piso frágil. Me apoyé en el respaldo de la silla, cerrando los ojos por un instante. Era extraño, después de tanto dolor, sentir que algo volvía a estar bajo mi control. Entonces avancemos, dije con voz clara. Él sonrió levemente. Necesitaré que firme algunos papeles y que guarde silencio absoluto hasta el momento indicado. Asentí sin dudar. Sabía que la paciencia sería mi mayor aliada. Salí de la oficina con los documentos bajo el brazo. El sol de la tarde iluminaba las calles y los escaparates de las boutiques de lujo. Vi un vestido de diseñador en una vitrina, con un precio obsceno escrito en letras doradas, y pensé en la novia de Esteban, presumiendo collares y bolsos como si fueran trofeos. Me acerqué al cristal y me miré reflejada junto al maniquí. Mi rostro cansado, mis arrugas, mis ojos cargados de historia. Y sin embargo, me vi más fuerte que nunca. No necesitaba perlas ni diamantes para saber quién era. Mi dignidad valía más que cualquier joya. De regreso a casa, encontré a Esteban sentado con unos amigos, hablando en voz alta sobre inversiones ficticias y cuentas que jamás existieron. Los escuché mencionar bancos, transferencias y viajes a destinos que apenas conocían de nombre. Me quedé parada en la puerta, observando cómo él jugaba a ser un hombre poderoso, cuando en realidad estaba hundido en la soberbia. No dije nada. Solo guardé silencio, como si fuera una estatua. Cada palabra suya era una confirmación de que la trampa se cerraría pronto. Me refugié en mi cuarto y extendí los papeles sobre la cama. El olor a humedad se mezclaba con el aroma tenue de una vela que había encendido. Pasé mis dedos por cada hoja, leyendo una y otra vez las cláusulas que me devolvían el poder. Era como aprender un lenguaje nuevo, el lenguaje de mi propia libertad. Sentía el corazón acelerado, pero no era miedo, era emoción, era la certeza de que por fin no estaba indefensa. Esa noche escribí en mi libreta lo que había pasado. Describí la cara de Ramiro al leer el testamento, la manera en que sus palabras me dieron confianza. Tengo un plan, anoté en letras grandes. Por primera vez en meses, esas 3 palabras tenían sentido. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Me recosté en la cama con la cabeza alta, como si mi almohada fuera un trono. El eco de las risas de Esteban desde la planta baja ya no me dolía igual. Ahora sonaban como el ruido de alguien que no sabe lo cerca que está de perderlo todo. Al día siguiente, me desperté temprano y preparé café en la vieja cafetera de la cocina. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El aroma llenó el aire, y mientras lo servía en mi taza con borde dorado, sentí que ese simple gesto era un ritual de fuerza. Me miré en el espejo de la cocina, cansada, sí, pero con los ojos encendidos de determinación. Me repetí en voz baja, este es el inicio. No más lágrimas sin sentido. Y bebí el café como si fuera un juramento. Mientras subía de nuevo a mi cuarto, escuché el sonido del celular de Esteban, vibrando con insistencia. No quise saber con quién hablaba ni qué nuevas mentiras inventaba. Lo que sí supe era que pronto tendría que enfrentarse con una verdad imposible de esquivar. Sonreí para mí misma y cerré la puerta de mi cuarto. Ya no era la mujer que temblaba ante sus gritos. Era la madre que había tomado la primera decisión, y ahora trazaba el camino hacia algo mucho más grande. El día del cumpleaños de Esteban llegó con un aire de grandeza que él mismo había fabricado. Desde semanas antes hablaba de la fiesta como si se tratara de un evento histórico. Invitaciones impresas en papel satinado, llamadas interminables a agencias de viajes para reservar suites en un hotel boutique en Madrid, y arreglos de flores importadas que llegaban cada día al apartamento. Yo lo observaba en silencio, notando cómo se envolvía en esa burbuja de lujo y apariencias. Sus amigos lo adulaban, su novia lo aplaudía, y él parecía flotar en un mundo donde solo existía él mismo. Cuando me enteré del lugar exacto, entendí que había elegido con cuidado un hotel de 5 estrellas en el corazón de la ciudad.
Sus salones eran conocidos por las lámparas de cristal que colgaban como coronas y los pisos de mármol blanco que reflejaban cada paso. Esteban quería mostrar al mundo que pertenecía a la élite, aunque su poder era prestado y sus cuentas, infladas con dinero que no le correspondía. Mientras hablaba de botellas de champán francés y de una cena de 7 tiempos preparada por un chef internacional, yo pensaba en silencio. Ese será tu escenario, hijo, y también tu caída. Me quedé en mi cuarto, observando por la ventana cómo llegaban cajas con vinos caros, manteles de seda y centros de mesa diseñados especialmente para la ocasión. Escuchaba a Esteban dar órdenes con un tono autoritario que no reconocía. Su voz se había endurecido, se había vuelto la de un hombre que confundía arrogancia con éxito. Guardé silencio, como si fuera invisible, pero dentro de mí sabía que pronto ocuparía un lugar inesperado en ese espectáculo. El día de la fiesta me vestí con calma. No con vestidos de diseñador ni joyas llamativas, sino con un traje de terciopelo azul marino que había guardado durante años y un broche sencillo que perteneció a mi madre. No quería competir con el brillo de los demás, porque sabía que mi fuerza no estaba en la ropa, sino en la dignidad que me envolvía. Frente al espejo, respiré hondo y me dije, hoy no serás la invitada invisible. Hoy entrarás como la mujer que nunca dejaste de ser. Llegué al hotel poco antes de la medianoche. La fachada estaba iluminada con luces doradas y choferes estacionaban autos de lujo frente a la entrada. Vi parejas descender con vestidos de seda, trajes italianos y perfumes caros que impregnaban el aire. Caminé con paso seguro, sintiendo que cada uno de esos detalles confirmaba lo que Esteban buscaba: impresionar, aparentar, dominar. Pero lo que él no sabía era que el verdadero poder estaba escondido en la carpeta de cuero que yo llevaba en las manos. Al entrar, los ojos de muchos se posaron sobre mí. Algunos me reconocieron, otros apenas me miraron con curiosidad. No me detuve. Seguí caminando por el pasillo alfombrado hasta llegar al gran salón. El sonido del piano llenaba el ambiente, y el brillo de las lámparas bañaba a los invitados que reían mientras brindaban con copas de cristal tallado. Era un escenario de película, pero en lugar de sentirme intimidada, me sentí en control. Cada detalle de ese lujo excesivo me recordaba que estaba a punto de devolver la humillación que tanto me dolió. Me quedé de pie cerca de la entrada, observando. Esteban estaba en el centro del salón, vestido con un traje oscuro y un reloj que brillaba bajo las luces. A su lado, su novia lucía un vestido de seda color esmeralda y un collar ostentoso. Ambos sonreían como si el mundo entero les perteneciera. Vi cómo él levantaba la copa para brindar, su voz firme y altiva llenando el espacio. «Gracias por acompañarme en esta celebración de éxito y abundancia», dijo. Y yo, desde la distancia, pensé, no tienes idea de lo que viene. Mientras los invitados aplaudían y las botellas de champán se descorchaban, yo avancé lentamente hacia el centro. Mis pasos resonaron sobre el mármol y los murmullos comenzaron a correr entre las mesas. Llevaba la carpeta de cuero bajo el brazo, sujetándola como si fuera una extensión de mí. No tenía prisa. Cada paso era un recordatorio de que había llegado el momento de enfrentar la humillación con algo mucho más fuerte: la verdad. Me detuve cerca, observando cómo Esteban disfrutaba del aplauso. Él no me había visto todavía, pero pronto lo haría. La música seguía, las copas se llenaban, y en medio de esa opulencia yo me sentí más ligera que nunca. El lujo de ese hotel no me cegaba, al contrario, me daba más claridad. Y en ese instante, comprendí que la herida de la humillación pronto se transformaría en mi mejor arma. Respiré hondo y apreté la carpeta contra mi pecho. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil, pero también el más necesario. No estaba ahí para destruirlo con gritos ni con odio, sino para devolverle cada palabra que me había lanzado frente a todos los que lo celebraban. Y mientras lo observaba levantar su copa una vez más, sentí que el momento había llegado. El murmullo de los invitados se apagó apenas crucé el umbral del salón. Caminé despacio, dejando que mis pasos resonaran sobre el mármol brillante como un eco imposible de ignorar. Llevaba puesto mi vestido de terciopelo azul marino, sencillo pero firme, y un broche heredado de mi madre que brillaba con un resplandor discreto. Todos me miraban, no como a una madre orgullosa, sino como a un fantasma que nadie esperaba ver en esa fiesta. Yo, en cambio, me sentía más presente que nunca, con la carpeta de cuero sujeta contra mi pecho.
El aire estaba impregnado de perfume caro y del aroma de los vinos franceses que corrían de mesa en mesa. El piano seguía sonando, aunque las notas parecían perder fuerza ante la tensión que crecía con cada paso mío. Esteban me vio por fin y su sonrisa de triunfo se congeló. Su copa tembló apenas un segundo, pero supo disimular con una mueca de orgullo. Lo observé fijamente, y en mis ojos ya no había lágrimas, había una certeza que ni el lujo de aquel hotel podía borrar. Avancé entre las mesas, viendo cómo las mujeres con joyas de esmeraldas y vestidos de seda me observaban con curiosidad. Algunos hombres cuchicheaban, como si intentaran adivinar mi propósito. Yo no me detuve. Cada mirada era un recordatorio del lugar al que Esteban me había reducido, la esquina olvidada de su vida. Pero esa noche no había venido a esconderme, sino a reclamar mi sitio. Y ese salón, con sus lámparas de cristal y copas de champán, sería testigo de lo que tenía preparado. Me detuve justo en el centro, bajo la luz más intensa de la sala. Sentí la carpeta bajo mi brazo como un peso y al mismo tiempo como un escudo. La respiración de los presentes se volvió un murmullo inquieto, como si todos entendieran que algo estaba por estallar. Esteban intentó sonreír de nuevo, pero ya no le salía igual. Su novia, con ese vestido verde que tanto presumía, me miraba como si yo hubiera arruinado su obra de teatro perfecto. Tomé aire y sostuve la mirada de mi hijo. No pronuncié palabra todavía, porque sabía que el silencio era más fuerte que cualquier grito. Lo vi inquieto, con el rostro endurecido, buscando recuperar el control. Su mano apretaba la copa de cristal con tanta fuerza que pensé que podría romperla. Yo, en cambio, me mantuve inmóvil, dejando que la calma fuera mi arma. Sabía que cada segundo de espera lo desgastaba más que cualquier reproche. El murmullo creció, y algunos invitados comenzaron a girar la cabeza hacia Esteban, esperando que él dijera algo. Pero él permaneció callado, atrapado en su propia soberbia. Yo sonreí apenas, con una serenidad que no sentía desde hacía años. Esa sonrisa no era de triunfo todavía, era de anticipación. Porque lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría no solo la fiesta, sino también la historia de nuestras vidas. Di un paso más hacia adelante y acomodé la carpeta sobre mis manos. La abrí con calma, sin prisa, como quien prepara un acto ceremonial. Sentí las miradas clavarse en mí, el aire espesarse y el silencio multiplicarse. Por dentro mi corazón latía con violencia, pero por fuera me mostré imperturbable. Había llegado el instante que tanto había imaginado en mis noches más solitarias. Los ojos de Esteban se abrieron de par en par cuando me vio sostener los documentos. Sus labios se movieron, pero no salió palabra. El brillo arrogante en su rostro se quebró de golpe, como si finalmente entendiera que no tenía el control. Yo incliné apenas la cabeza, dejando que supiera que ese era solo el principio. No había vuelta atrás. La humillación que me había hecho sufrir estaba a punto de ser devuelta frente a todos. Mientras cerraba los dedos sobre las hojas, sentí un calor recorrerme los brazos. Ya no temía al ridículo ni al rechazo. Ese salón de lujo, con su música y sus copas caras, se había transformado en mi escenario. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, era la protagonista. El salón entero quedó en silencio cuando abrí la carpeta de cuero. Sentí como el aire se espesaba, como las lámparas de cristal parecían brillar con más fuerza, iluminando cada rostro expectante. Esteban me miraba fijo, con los labios apretados y el ceño fruncido, como si quisiera detenerme con la mirada. Pero yo ya no era la mujer acorralada de antes. Tomé los documentos con firmeza y di un paso hacia adelante, colocando las hojas en alto para que todos supieran que traía algo más que palabras. Mi voz salió clara, sin temblar. Vengo a devolverte cada palabra de humillación, Esteban. Dijiste que no servía para nada, que ya no pintaba en tu vida. Hoy te digo frente a todos, tus cuentas, tus tarjetas de crédito, tu dinero, están cancelados. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, otros se cubrieron la boca con sorpresa. Yo me mantuve erguida, mirando de frente al hombre que alguna vez fue mi hijo. Esteban intentó recuperar la compostura. «No puedes hacerme esto», exclamó, alzando la voz con desesperación. Su copa de cristal cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Su novia lo miró con ojos de incredulidad,
como si no pudiera creer que la fachada perfecta se desmoronara de esa manera. Yo avancé un poco más, segura de que el golpe aún no había terminado. «Ya lo hice», le respondí con calma, con esa serenidad que nace cuando sabes que estás diciendo la verdad. Los murmullos se convirtieron en un rumor imparable. Vi cómo algunos de sus amigos se miraban entre sí, incomodados, como si no supieran dónde esconder la vergüenza. El pianista dejó de tocar, y el silencio que quedó fue aún más pesado que el de antes. Yo extendí los documentos sobre una mesa cercana, dejando que cualquiera pudiera verlos si lo deseaba. Eran pruebas, escrituras, transferencias, todo lo que él había querido ocultar. Me giré hacia los invitados. Este lujo que ven, estos vestidos, estas joyas, todo fue pagado con lo que me robó. No con su esfuerzo, no con su trabajo. Con mis años de sacrificio, con las lágrimas de una madre que creyó en su hijo. Sentí como mi voz se quebraba, pero no de debilidad, sino de fuerza contenida. Las mujeres con collares brillantes me miraban con respeto, los hombres con trajes italianos bajaban la vista. Esteban, en cambio, se desplomaba en su propia arrogancia rota. Él dio un paso hacia mí, con los ojos desorbitados. «Eres cruel. Me estás destruyendo», gritó, con la voz cargada de rabia. Lo observé sin miedo. «No soy yo quien te destruye, Esteban. Eres tú mismo, con tu soberbia y tu ambición. Yo solo te muestro el espejo». Esa respuesta cayó sobre él como un golpe seco. Por un instante, todo lo que había construido se vino abajo frente a sus propios invitados. En ese momento, recordé cada humillación que soporté en silencio, las noches frías en el cuarto oscuro, el banco diciéndome que no tenía nada, los desprecios en la mesa del restaurante. Todo eso ahora se transformaba en un acto de justicia. No era venganza, era dignidad. Y esa dignidad se volvió más fuerte que cualquier lujo que él pudiera exhibir. El rostro de Esteban se descompuso. Su novia apartó la mirada, como si de pronto quisiera desaparecer. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, algunos en silencio, otros murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Yo, en medio de ese salón majestuoso, me sentí ligera, como si por fin hubiera soltado un peso que me ahogaba desde hacía años. Me quedé quieta, respirando hondo. El lujo del lugar ya no me impresionaba, las lámparas de cristal ya no me deslumbraban. Lo único que sentí fue paz. Y mientras Esteban se hundía en su propio fracaso, supe que mi batalla apenas estaba comenzando. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo ingrato merece una segunda oportunidad después de traicionar a su propia madre frente a todos? El silencio del salón se rompió con un rugido que parecía venir de lo más profundo de Esteban. Golpeó la mesa con tanta fuerza que las copas de champán vibraron y algunas se volcaron sobre los manteles de seda. Sus ojos estaban enrojecidos, su respiración entrecortada, y cada músculo de su rostro era un mapa de furia. «No puedes hacerme esto. No frente a todos», gritó, con una voz que ya no era la de un hombre seguro, sino la de un niño herido que se quedaba sin defensas. Yo lo miré en silencio, y mi calma fue su mayor condena. Los invitados retrocedieron unos pasos, temerosos de lo que pudiera hacer. Su novia trató de tomarle la mano, pero él la apartó bruscamente, como si cualquier gesto de consuelo lo irritara más. Yo avancé un poco, sin necesidad de levantar la voz. «Ya lo hice, Esteban», dije con serenidad. «No me obligues a repetirlo». Esa frase fue como una daga. Lo vi tambalearse, no de pie, sino en el orgullo. El hombre que creía dominarlo todo se estaba desmoronando frente a los ojos que antes lo aplaudían. El rugido se transformó en un grito desgarrado. «Me quitaste todo. Me dejaste sin nada». Sus palabras resonaron contra los espejos del salón, multiplicándose como un eco doloroso. Yo no respondí. Solo bajé la mirada un instante y luego la levanté de nuevo, firme. En mi interior pensé, no soy yo quien te deja sin nada. Eres tú quien me arrebató todo y ahora enfrenta la consecuencia. Esa verdad, aunque no la pronunciara, se quedó flotando en el aire. Algunos de los invitados comenzaron a salir del salón, incómodos, sin querer presenciar más del espectáculo. Otros se quedaron, quizás por morbo, quizás porque intuían que estaban siendo testigos de una caída irreparable. El pianista había cerrado su instrumento y los meseros se mantenían inmóviles,
como estatuas atrapadas en medio de un desastre. Yo seguía de pie, sin moverme, dejando que cada segundo pesara sobre Esteban más que cualquier palabra mía. Él se acercó hasta quedar a unos pasos de mí. Su respiración era un vendaval y sus manos temblaban, apretadas en puños. «Eres mi madre. Deberías estar de mi lado», me gritó con desesperación. Sentí un nudo en la garganta, pero lo enfrenté con dignidad. «Soy tu madre, sí. Por eso mismo te enseñé lo que era el respeto. Pero tú lo tiraste todo por tu ambición. Y ahora aprendes que no todo en la vida se compra con dinero». La fuerza de mis palabras hizo que se tambaleara, como si le hubiera dado una bofetada invisible. Un silencio pesado siguió a mi respuesta. Esteban se quedó mirándome, sin saber qué hacer, mientras los murmullos crecían entre los invitados que aún quedaban. Su novia bajó la vista, incapaz de sostener la humillación. Yo respiré hondo y mantuve la calma. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y en ese instante entendí que mi mayor victoria no era dejarlo sin cuentas ni propiedades. Era verlo enfrentarse a sí mismo, desnudo de excusas. Él intentó reírse, pero la voz le salió quebrada. «Todos ustedes me envidian, por eso están aquí mirando». Nadie respondió. La falta de aplausos, de risas, de complicidad, fue lo que más lo derrumbó. Esteban vivía del reconocimiento, y esa noche lo perdió todo. Sus ojos volvieron a mí, llenos de rencor y súplica al mismo tiempo. Yo no aparté la mirada. Sabía que si lo hacía, le devolvería un poder que ya no merecía. Cuando dio un paso atrás, comprendí que había perdido. No lo aceptaría jamás en voz alta, pero su cuerpo lo delataba, hombros caídos, mirada esquiva, manos temblorosas. Yo sentí un extraño alivio, mezclado con tristeza. Porque aunque había logrado enfrentarlo, seguía siendo mi hijo. Y eso era lo que más dolía, verlo hundirse en su propio orgullo y no poder rescatarlo, porque él mismo había cerrado todas las puertas. Me quedé de pie, respirando con calma, mientras la música volvió a sonar débilmente en el salón, como si alguien intentara cubrir la tensión con notas frágiles. Pero nada podía ocultar lo que había pasado. La imagen de Esteban, derrotado en su propia fiesta, quedó grabada en todos los presentes. Y yo, con el corazón firme, supe que el siguiente paso ya no sería en ese salón, sino en los días que vendrían, cuando el eco de esa noche lo persiguiera en cada rincón de su vida. Los días posteriores a aquella fiesta fueron un desfile de rumores que recorrían Madrid como fuego. Abría el periódico en la cafetería del barrio y encontraba titulares que hablaban de la humillación de Esteban. El heredero que cayó en su propio cumpleaños. La señora Herrera enfrentó a su hijo frente a la élite madrileña. Cada palabra impresa era un espejo de lo que él no quería aceptar. Mientras tanto, yo caminaba por las calles con la cabeza en alto, sabiendo que la vergüenza ya no era mía. Esteban dejó de invitar amigos a la casa. Los que antes presumían vinos franceses y relojes de oro ahora lo evitaban. Vi cómo las llamadas se reducían, cómo sus supuestos socios desaparecían uno a uno. En el salón ya no había botellas abiertas ni risas que llenaran el aire, solo un silencio incómodo que se rompía con sus pasos apresurados. Yo lo observaba desde mi rincón, sabiendo que el derrumbe no se detenía en una fiesta. Continuaba cada día, en cada cuenta vacía, en cada tarjeta cancelada. Su novia fue la primera en abandonar el barco. Una mañana bajé a la cocina y la encontré guardando sus joyas en un bolso de diseñador. Evitó mirarme a los ojos, pero no resistió lanzar un comentario: «No quiero vivir en ruinas». Y salió, dejando atrás perfumes caros y vestidos que no pudo llevarse. Esteban subió minutos después, buscándola desesperado, y cuando entendió que lo había dejado, lanzó un grito que retumbó por toda la casa. Yo lo escuché en silencio, con el corazón dividido entre tristeza y justicia. Pronto comenzaron a llegar notificaciones del banco. Sobres blancos con sellos oficiales que Esteban abría con manos temblorosas. Lo vi romper papeles, patear muebles, culpar a todos menos a sí mismo. «Esto no puede estar pasando», gritaba. Pero sí estaba pasando. Sus cuentas conjuntas ya no respondían, sus transferencias estaban bloqueadas, y las deudas que nunca quiso aceptar se acumulaban como un muro que lo aplastaba. Yo lo veía de lejos, sin necesidad de intervenir. La vida misma le enseñaba lo que él se negó a escuchar de mí. Una tarde lo encontré en el despacho,
rodeado de copas vacías y papeles desordenados. El traje caro que llevaba estaba arrugado y su reloj suizo ya no brillaba con el mismo orgullo. Levantó la vista y me dijo con voz ronca: «Me quitaste todo, mamá». Me quedé en la puerta, apoyada en el marco. «No te lo quité yo, Esteban. Te lo quitaste tú cuando decidiste humillarme». Él golpeó el escritorio con furia, pero ya no me asustaba. Sus rugidos habían perdido fuerza. La noticia llegó a oídos de la familia extendida. Tías, primos, incluso viejos conocidos comenzaron a hablar. Mercedes recuperó lo que era suyo. Esteban nunca supo valorar nada. Esas frases corrían en cenas y reuniones, y llegaban a mí como ecos lejanos. No me alegraba de su caída, pero tampoco iba a llorar por alguien que me había condenado al olvido. Lo único que me repetía era que la dignidad tiene un precio, y que yo finalmente había decidido pagarlo. Poco a poco, los lujos comenzaron a desaparecer. El coche deportivo fue vendido a un precio ridículo. El apartamento de Madrid, ese que él presumía como trofeo, empezó a deteriorarse sin mantenimiento. Las paredes antes impecables mostraban manchas de humedad, las lámparas de cristal se apagaban por falta de cuidado. Esteban intentaba sostener la fachada, pero cada intento era un fracaso más evidente. Yo lo veía con ojos cansados, recordando al niño que una vez cuidé, preguntándome en qué momento se perdió para siempre. Me refugiaba en mi cuarto, donde el silencio era distinto, no era de vergüenza, sino de descanso. Encendía mi vela aromática y leía los documentos una y otra vez, no para disfrutar de su derrota, sino para recordarme que había recuperado lo que era mío. Afuera, Esteban se enfrentaba al derrumbe de su orgullo, y yo, desde mi rincón, entendía que la verdadera lección aún no había terminado. Ese orgullo, que un día lo hizo gritarme que no servía para nada, era ahora su mayor castigo. Y yo, con la calma de los años, esperaba el desenlace, sabiendo que la dignidad siempre encuentra su momento para imponerse. Cuando dejé atrás el apartamento de Madrid, sentí que me quitaba de encima un peso que me había aplastado por años. Tomé solo lo necesario: mis libros, un par de fotos antiguas y la carpeta con los documentos que me habían devuelto la dignidad. El resto lo dejé ahí, en medio de muebles de diseñador y lámparas apagadas que ya no significaban nada para mí. Me mudé a una casa pequeña en Toledo, con paredes encaladas y ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. No era un palacio, pero era mía, y esa certeza me dio paz. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando escuchar los gritos de Esteban o el ruido de copas chocando, pero lo único que llegaba era el canto de los pájaros. Caminaba por el jardín, donde unas macetas de geranios me daban la bienvenida con su color vivo. Regaba las plantas cada mañana y me sentía acompañada por ellas, como si compartieran mi nuevo comienzo. El silencio de la casa no era soledad, era libertad. Después de tanto lujo vacío, había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la calma. Arreglé la sala con muebles sencillos, pero cada uno elegido con cariño. Un sillón cómodo, una mesa de madera clara y una lámpara que iluminaba cálida por las noches. Colgué en la pared el retrato de mi esposo, y bajo su mirada encendía una vela cada tarde. Era mi forma de recordarle que al final había honrado lo que construimos juntos. El olor de la cera mezclado con el de las flores me hacía sentir que, por fin, el hogar respiraba conmigo. Empecé a caminar por las calles del barrio y pronto encontré un café pequeño, con mesas de hierro forjado y tazas de porcelana sencilla. Los dueños me saludaban cada mañana como si me conocieran de toda la vida. Ahí me sentaba a leer el periódico, pero ya no buscaba los titulares que hablaban de Esteban. Ahora buscaba noticias de mujeres como yo, de luchas silenciosas, de victorias pequeñas pero poderosas. En esas páginas encontré la certeza de que no estaba sola, de que muchas compartían heridas parecidas. Algunas tardes me visitaba Teresa. Llegaba con una canasta de pan recién horneado y nos sentábamos en el jardín a conversar. Reíamos de cosas simples, recetas, recuerdos de juventud, anécdotas de vecinas. Su compañía era un bálsamo, un recordatorio de que la vida sigue incluso después de las tormentas. Cuando ella se iba, me quedaba mirando las flores, pensando que quizás yo también estaba floreciendo de nuevo, aunque las cicatrices nunca se borraran del todo. Con el dinero recuperado decidí darme un gusto, no un lujo vacío, sino un regalo de vida. Contraté a un joven jardinero que arregló la fuente del patio.
El sonido del agua corriendo volvió a llenar la casa, y cada vez que lo escuchaba sentía que era el latido de un corazón renovado. No era un coche deportivo ni un reloj suizo, era algo más valioso, un recordatorio de que la esperanza siempre puede renacer. De noche me sentaba en la terraza con una manta sobre los hombros y miraba el cielo estrellado. Pensaba en el camino que había recorrido, en las humillaciones, en el dolor, pero también en la fuerza que había encontrado dentro de mí. A veces me sorprendía sonriendo sin motivo, como si mi alma me agradeciera haber resistido. En esos momentos entendía que no se trataba de lo que perdí, sino de lo que gané, la capacidad de volver a empezar. Comencé a escribir en una libreta nueva. No eran lamentos, eran memorias de resistencia. Palabras que algún día podrían ayudar a otras mujeres que vivieran lo mismo. Cada frase que escribía era una manera de sanar, de transformar el dolor en testimonio. Y aunque sabía que mi historia aún no terminaba, ya no la veía como un castigo, sino como un camino. El pasado seguía ahí, con sus heridas abiertas, pero yo había decidido no vivir más atrapada en él. Ahora caminaba ligera, con la certeza de que todavía me quedaban años para llenar de sentido. Y cada mañana, al abrir las ventanas y dejar que el aire fresco entrara, me repetía en silencio: Mercedes Herrera no fue derrotada, solo aprendió a empezar de nuevo. Con el paso de las semanas, sentí que mi vida pedía algo más que paz, pedía propósito. Tenía en mis manos un dinero que no buscaba lujos ni viajes, sino un sentido real. Fue entonces cuando recordé las lágrimas de tantas mujeres que conocí en el banco, en hospitales o en las calles, ancianas que habían sido olvidadas por sus hijos. Y comprendí que mi dolor podía convertirse en fuerza. Así nació la idea de fundar una asociación, un lugar donde ninguna madre volviera a sentirse invisible. Llamé a Teresa y juntas empezamos a planear. Ella me acompañó al ayuntamiento para presentar los papeles. El funcionario me miró sorprendido, quizá esperando que una mujer de mi edad se quedara en silencio, tejiendo recuerdos. Pero cuando le hablé de mi proyecto, vi respeto en sus ojos. Le dije que se llamaría Raíces Firmes, porque aunque nos quieran arrancar, las madres siempre tenemos raíces profundas. Salí de esa oficina con un papel en la mano y el corazón palpitando de orgullo. Conseguimos un salón pequeño en Toledo, con paredes blancas y un piso sencillo. Lo decoramos con flores frescas y tapices que Teresa donó. No era un club privado ni un hotel boutique, pero cada rincón respiraba calidez. El día de la inauguración llegaron mujeres de todas partes, viudas, abuelas, madres solas. Algunas traían cartas escondidas, otras solo lágrimas. Nos sentamos en círculo y, mientras compartían su dolor, yo me di cuenta de que mi historia era también la de ellas. Una mujer de cabello plateado me tomó de la mano. «Gracias, doña Mercedes, por darnos voz», me dijo, con un nudo en la garganta. Sentí que mis ojos se humedecían, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Cada palabra de esas mujeres era un espejo, un recordatorio de que el respeto se construye entre todas. Ese día entendí que no estaba curando solo mi herida, estaba ayudando a sanar muchas más. Con el tiempo, el nombre de la asociación comenzó a sonar en los barrios y en las plazas. Periodistas locales vinieron a entrevistarme, y aunque nunca busqué reconocimiento, acepté hablar. No hablé de Esteban, no hablé de dinero, hablé de dignidad. Dije que el verdadero lujo en la vida no era tener cuentas llenas ni propiedades, sino sentarse a la mesa con respeto. Esa frase apareció en un artículo del periódico, y al leerla, sentí que mi voz ya no era un susurro, era un eco. Las reuniones se volvieron semanales. Entre tazas de café y pan recién horneado, compartíamos historias de humillación, pero también de superación. Yo veía en sus rostros la misma mezcla de dolor y fortaleza que me había sostenido a mí. Y comprendí que la soledad se volvía menos pesada cuando era compartida. Raíces Firmes se convirtió en un refugio, en un abrazo colectivo, en un jardín que florecía a pesar del abandono. Algunas noches me sentaba en mi terraza, después de cada encuentro, y repasaba las cartas que me entregaban. Había palabras que dolían como cuchillos, pero también agradecimientos que me hacían sentir viva. Guardaba cada carta en una caja de madera, como un tesoro más valioso que cualquier joya. Porque esas letras no eran simples papeles. Eran historias que me recordaban por qué había decidido levantarme cuando todo parecía perdido.
El eco de la humillación sufrida en el restaurante elegante aún me perseguía a veces, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaba la importancia de no quedarme callada. Esteban seguía perdido en su silencio, pero yo había encontrado mi voz. Y esa voz ahora pertenecía a muchas más. Esa era mi verdadera victoria. Y cada vez que cerraba las puertas del salón después de una reunión, me detenía un instante, respiraba hondo y me decía: Mercedes Herrera ya no es solo una mujer herida, es raíz y es firme. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre, o hay límites que nunca se deben cruzar aunque duela en el alma? Una mañana tranquila, mientras acomodaba los geranios de mi terraza, escuché el golpe suave del cartero en la puerta. No esperaba nada, pero me entregó un sobre blanco, sin adornos, con la caligrafía que reconocí al instante. El nombre de mi hijo estaba escrito en esa letra apresurada que tantas veces había visto en notas escolares y recibos olvidados. Sentí un estremecimiento recorrerme, como si el tiempo se hubiera detenido. Me senté en la mesa de madera, con una taza de café todavía caliente a mi lado. Toqué el sobre varias veces antes de abrirlo, como si quisiera alargar el momento. El silencio de la casa se volvió pesado. Afuera, los pájaros cantaban, ajenos a mi temblor. Finalmente, rompí el papel y desplegué la hoja. El corazón me latía tan fuerte que parecía ocupar todo el espacio del cuarto. Perdóname, mamá. No supe valorar nada. Te necesito. Eran pocas palabras, pero cargadas de un peso que me atravesó el pecho. Lo leí una y otra vez, buscando un tono distinto, una señal de sinceridad que pudiera sostenerme. No encontré más que esa frase breve, como un grito ahogado. La voz de Esteban me llegó en ecos, entrelazada con insultos pasados, y me costaba creer en ese arrepentimiento repentino. Doblé la carta con cuidado, como si fuera algo frágil. La sostuve entre mis manos un largo rato, pensando en todo lo que había perdido y en lo que aún me quedaba. No había joya, dinero o cuenta de banco que pudiera borrar las cicatrices que me dejó. Una madre siempre guarda la esperanza, pero también aprende a reconocer los límites. Y yo ya no era la misma mujer que él humilló frente a copas de cristal. Me acerqué a la ventana. El sol bañaba las tejas rojizas de Toledo, y un aire tibio acariciaba mi rostro. Sonreí levemente, no por burla, sino por alivio. Era la sonrisa de alguien que había sobrevivido a su propia tormenta. Con voz baja, casi un susurro, dije: el respeto no se mendiga, se impone con dignidad. Esa frase se quedó flotando en el aire, como un eco que ya no dolía. Guardé la carta en la caja de madera donde reposaban las historias de tantas mujeres que conocí en Raíces Firmes. No la guardé como un tesoro, sino como una prueba de que incluso los corazones más duros a veces tiemblan. Quizá algún día la relea con otros ojos. Quizá no. Lo importante es que ya no me define. Mi vida ya no depende de la mirada de Esteban, ni de su aceptación. Esa tarde me reuní con el grupo de mujeres en el salón decorado con tapices y flores blancas. Les conté, con calma, que había recibido una carta. Todas me escucharon en silencio, algunas con lágrimas contenidas. Al terminar, una de ellas me abrazó y susurró: «Usted ya ganó, doña Mercedes», porque recuperó lo que nunca debió perder, su lugar en el mundo. Sentí que esas palabras valían más que cualquier reconciliación. Al regresar a casa, encendí una vela frente a la foto de mi difunto esposo. Le hablé en silencio, como tantas veces lo hice. Cumplí, Javier. No dejé que nuestro esfuerzo terminara en desprecio. Transformé la humillación en respeto. Las llamas bailaban como si me respondieran. Cerré los ojos y respiré profundo, segura de que había honrado no solo mi nombre, sino la memoria de quienes me precedieron. La noche cayó despacio sobre Toledo. Me senté en la terraza, arropada por el murmullo de la ciudad y el perfume de los geranios. No sabía si Esteban volvería a buscarme, si tendría el valor de mirarme a los ojos. Pero ya no importaba. Porque yo, Mercedes Herrera, había aprendido que la dignidad es la herencia más grande que una madre puede dejar. Y en ese silencio, comprendí que mi historia apenas comenzaba. ¿Alguna vez sentiste que hasta tu propia sangre quiso borrarte de su vida, como si fueras un estorbo? Yo lo viví. Y sé el peso que deja ese grito que nunca se olvida. Pero escucha bien,
Si hoy te sientes despreciada, humillada o desplazada por quienes deberían cuidarte, no eres menos. No eres inútil. Eres raíz profunda, eres historia viva, eres la semilla de todo lo que ellos presumen. Tú ya diste tanto, noches de desvelo, sacrificios silenciosos, comida caliente servida en mesas que ahora olvidan tu nombre. Tal vez nunca recibiste las gracias, pero aquí sí vemos tu lucha. Y queremos que recuerdes que tu dignidad no depende de nadie. Tu valor no está en una cuenta bancaria, ni en un reloj de oro, ni en un apellido colgado en una puerta de mármol. Está en tu corazón que resistió la tormenta. Y aunque algunos te den la espalda, todavía hay quienes soñarían con un hogar solo al sentir tu abrazo. Levanta la cabeza. Tu mesa, aunque pequeña, siempre será más noble que cualquier banquete de lujo sin amor. Y cuando aprendes a sentarte en ella con orgullo, los que te ignoraron terminan regresando a pedir un lugar. Y ese día, querida, serás tú quien decida si merecen sentarse a tu lado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Aquí siempre habrá un lugar para ti. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando, en plena boda, una hija humilló a su madre gritándole «fuera de mi boda», frente a todos los invitados. Ella no reclamó, no suplicó, pero lo que hizo después fue tan inesperado que cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En la boda de mi hija. Ella gritó, «fuera de mi boda», porque su desenlace te va a estremecer. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.